¿Qué tal? Muy buenas, queridos oyentes de Radio Ro, bienvenidos a una jornada más después de la temporada, que ha sido, pues bueno, la podemos calificar como una temporada no de fracaso absoluto, pero sí de que una temporada en la que no hemos conseguido nuestros objetivos, que eran meternos en playoff. Hoy también he de saludar, como siempre, a nuestros queridos amigos de Radio Ujo. Si nos estáis escuchando desde la 107.2 en Mieres, Ayer, Olena, si lo estáis haciendo desde radioujo.com o desde cualquier aplicación móvil en la cual se puede escuchar la radio. Hoy tenemos un invitado de lujo, de lujísimo. Es una de las patas que hizo posible que Real Oviedo pudiese existir en aquella época tan complicada del 2003, y una de las patas por la cual hemos crecido tanto y estamos aquí ahora. ¿Qué tal? Muy buenas, Manuel Lafuente. Hola, buenas tardes. Pues nada, Manuel, mira, te voy a explicar un poco en lo que va a consistir esto. Al principio te vamos a realizar una entrevista con una serie de preguntas por parte de nuestros tertulianos, ¿vale?, que consideramos de interés para nuestro público, y luego ya te invito a que te unas a la tertulia sobre la temporada que ya ha pasado, ¿vale? ¿Te animas? Perfecto. Sí. Pues venga, vamos a darle ya caña a la entrevista. Y empezamos por donde siempre empezamos con nuestros invitados especiales. ¿Cómo se hizo Manuel Lafuente del Real Oviedo? Pues tendría que hacer ya memoria histórica de verdad, pero mis primeros recuerdos son de cuando iba a la escuela del Postigo. Era un escolar, como otros muchos, en los que de vez en cuando el club invitaba a los chavaletes de las escuelas. Uh-huh. Y yo fui en alguna ocasión, pues fíjate, con 8 años, 7 años, 9 años, iba con el colegio y allí me aficioné. Es decir, yo recuerdo como anécdota el hecho de ver en alguna ocasión el partido al lado de la pizarra, asustado, asombrado por todas las cosas que decía, sí. Pero teniendo en cuenta que yo veía el partido por debajo de la valla. O sea que ya podréis haceros una idea de qué edad estábamos hablando y de qué altura tenía en aquel momento. Sí. Si conocisteis a la pizarra sabréis que no era precisamente la altura su virtud y tampoco el bien hablar. Y yo, pues con aquella situación, recuerdo efectivamente primero ver el partido por abajo, piernas más que otra cosa, y el ver y el escuchar las barbaridades de la pizarra que me llevaban a casa con un susto tremendo. Entonces, ¿te imaginabas más o menos el partido por los comentarios de la pizarra? ¿Se podía guiar uno por eso? Los comentarios de la pizarra eran un segundo partido, porque al fin y al cabo en aquel momento todo lo que vi, ya le digo, eran piernas, balones y de vez en cuando el gol. Y recuerdo especialmente ver goles desde lo que sería el lateral este, es decir, la portería del este, que es la que estaba al lado contrario de la tribuna. Uh-huh. Y sí veía cuando entraba el balón y cuando se cantaba gol y poco más, pero yo los partidos los veía, te digo, en la doble situación de ver lo poco que veía del campo y lo mucho que vivía escuchando la pizarra. Vaya, que la pizarra era el Miguel Fernández de aquella época. Aproximadamente, exactamente, sí, ya lo creo. Y vamos a empezar por la época del 2003, ¿vale? ¿Qué fue lo que se te pasó por la cabeza para arriesgar tu propia economía para salvar al Real Oviedo? Vamos a ver, yo cuando entré en el Oviedo no entré pensando en arriesgar nada. Yo pensé en que efectivamente el Oviedo tenía salvación. Recuerdo perfectamente que cuando el alcalde en un momento determinado, en aquella reunión de notables a la que yo pertenecía, comentó aquello de que a su juicio el Oviedo no tenía salvación y por tanto que había que buscar una alternativa. Le dije que a mí el estómago eso no me lo llevaba y por tanto que no era partidario de buscar ninguna alternativa más que la salvación del Oviedo. Aquello trajo consigo la propuesta posterior de Celso González para que yo me hiciera cargo de la presidencia del club, y viendo que era la única alternativa que yo veía y que, bueno, al parecer veían los demás, hice cargo de ello, pero vamos, en ningún momento pensé que estaba poniendo en riesgo mi patrimonio y pensé que lo único que estaba haciendo era tratando de buscarle una salida y una solución al Real Oviedo sin necesidad de facilitar su muerte ni de intentar eliminarlo, como así luego intentó Gabino de Lorenzo. Ya te digo. Y vamos a recalcar un poco en lo emocional.
¿te acuerdas de aquella charla que diste a Cervero y los demás cuando promocionaron al primer equipo? Si no es textual, ¿puedes decir algo de aquella charla que les diste? Sí, vamos a ver, hay que situarse en el contexto en el que estábamos y efectivamente en aquel momento estábamos en pleno mes de agosto. El Oviedo había descendido de categoría de segunda B por razones deportivas, de segunda B a tercera división por razones administrativas. El Oviedo estaba en una situación absolutamente desastrosa, económicamente parecía no tener ninguna salida, y yo había reunido a la Junta General de Accionistas, bueno, diciéndoles cuál era la situación y que ellos me dijeran qué hacíamos, si seguíamos, si parábamos, o qué tal. Yo ver a los accionistas diciendo que estaban dispuestos a continuar con el Oviedo aunque fueran en regionales, aquello fue un acto de motivación tremendo, y vi que había que salir aunque fuera con juveniles, y en aquel momento, puesto que el resto de la plantilla de los jugadores profesionales se habían ido todos, la solución no era otra más que coger a los jugadores que se habían quedado del Vetusta, a los jugadores que eran juveniles, y tratar de hacerles ver a todos ellos que en ellos estaba la salvación del Oviedo. No fue difícil porque yo era lo que pensaba y era lo que trataba de transmitirles a todos, que de ellos dependía, en la medida en que se incorporaran a la primera plantilla del Oviedo, de ellos dependía la salvación y el poder continuar compitiendo, y que yo estaba convencido, y así les transmitía, que habría algún momento en el que el Oviedo se salvaría, en el que el Oviedo recuperaría categorías perdidas y en el que el Tartiere entero les aclamaría a ellos como salvadores del club. Ciertamente en aquel momento pensé que fuera posible, y en el contexto de la charla yo estaba convencido y trataba de convencerles a ellos de que así sería. Ciertamente, una vez transcurrido el tiempo, no sé yo si después me creí yo mismo lo que les había dicho, pero lo cierto es que el transcurso del tiempo hizo ver que algunos, y no hace falta más que recordar a Diego Cervero o a Michu o alguno más, cómo efectivamente vivieron aquella sensación que yo les había trasladado aquel mes de agosto. Casi nada la presión que les pusiste, diciendo que la salvación del club estaría en sus manos, para que luego algunos jugadores ahora se quejen de presión. Por una parte efectivamente era una situación de presión importante, pero por otra parte era una forma de hacerles sentirse importantes dentro del Real Oviedo, y era de lo que yo trataba, más que de meterles presión. Y yo era consciente de que ahí lo único que había era salir a competir y salir a jugar, no se les pedía más. O sea, si salir a competir era guapo, y salir a competir además defendiendo los colores del Real Oviedo para quienes habían pasado prácticamente toda su vida infantil y juvenil en el Real Oviedo, no era una razón de presión, sino una razón, entre comillas, de prestigio, ¿no? Y yo creo que así lo entendieron. Vamos a seguir con la época del 2003 y vamos a continuar con una pregunta bastante concisa. ¿Puedes decir con nombres y apellidos los que fueron los responsables de aquella situación del 2003? Difícil, decir nombres y apellidos tendría que decir muchos, y seguramente que tendría que empezar a matizar los diferentes niveles de responsabilidad habidos. Yo creo que responsables del 2003 realmente lo fueron quienes estaban antes de llegar yo en el 2002. Es decir, no nos olvidemos que cuando yo me hago cargo del equipo, después de darle informe al Gabino de Lorenzo de la situación económica del club, lo cierto es que había una deuda enorme, que el club estaba con absolutamente todos sus ingresos embargados, y que en aquel momento la plantilla tenía un coste global que superaba con bastante el presupuesto de ingresos que, repito, que estaba totalmente embargado. Luego, lo que ocurrió en el 2003 para mí no fue más que una consecuencia desagradable de todo lo que pasó inicialmente en el agosto del 2002, más luego, claro, la consecuencia de esa situación económica que derivó en una plantilla que no creyó en la capacidad que podían tener de superar la situación, porque otros equipos en esa misma situación lo superaron, creyeron posible la salvación. Yo creo que no hay más que mirar a los vecinos que estaban en una situación bastante parecida a la nuestra, y sin embargo pelearon y lucharon por sacarla. Luego, por tanto, yo creo que en aquel momento, primero, la razón primaria
la de agosto del 2002, la situación en la que se encontraba el Oviedo. Y a continuación, pues el escaso convencimiento que tuvieron en la plantilla de ser capaces de sacar el equipo adelante. Y por tanto, en cierta medida, pues la plantilla, en cierta medida, quienes estábamos al frente, que quizás no acertamos a la hora de elegirla. Y por tanto, en mayor o menor medida, mucha gente tuvo mucha responsabilidad de lo que pasó en el 2003 y otra gente, no teniendo tanta, también tuvimos la nuestra. Entonces, Manuel, ¿cuáles serían las características de aquel hundimiento del 2003? O sea, ¿a qué se debió fundamentalmente? Económicamente, vamos a ver, hay que tener en cuenta que como consecuencia del descenso a la tercera división nos encontrábamos con una sociedad que tiene una deuda de más de 7 millones de euros. Es decir, pensar que una sociedad con un equipo de fútbol en tercera división podía salvar aquella situación parecía absolutamente increíble, absolutamente improbable, pero yo creo que simplemente el corazón, como suele decirse, encuentra razones que la razón no entiende, y así fuimos, y así lo hicimos, y así creímos, no solo yo, sino todos los que me acompañaron en aquella aventura y en aquel momento, y todos los que formaban parte de la junta de accionistas, que unánimemente determinaron que el club no tenía que desaparecer, que el club tenía que seguir a competir y tratar de pelear hasta donde fuera posible. Ciertamente hasta donde fuera posible fue lo que fue, hasta la aprobación del convenio en la suspensión de pagos, que era en aquel momento, ahora concurso de acreedores, pero en aquel momento la suspensión de pagos, y afortunadamente yo creo que porque las cosas se hicieron razonablemente bien, pues las cosas salieron bien. Pienso yo que salieron bien. ¿Podrían haber sido mejor? No lo sé, pero bueno, yo creo que bien está lo que bien acaba. Exactamente, y todavía nos queda un futuro muy grande por resolver. Y te voy a preguntar la última pregunta del 2003, que es que cómo viviste aquel verano. Me imagino que como un infierno, pero bueno, cuéntanos un poco tú personalmente, ¿cómo lo viviste? No fue, vamos a ver, el verano del 2003 efectivamente fue un auténtico infierno, pero como ya, digamos, estaba viviendo en constante quemadura, digamos, todo lo que aconteció a lo largo de la temporada, porque ver como un equipo que, bueno, a decir no solo mía, sino de muchos de los técnicos, había una plantilla más que suficiente como para salvar la categoría, sino para intentar algo más, y uno estaba viéndolo venir, digamos, ¿no? Esta era una enfermedad en la que te vas agravando poco a poco, y no puedes decir que el verano del 2003 fue ya de repente cuando ocurre todo, ¿no? Lo ves venir, y al final yo creo que una vez que ya pasó todo, una vez que ves que los jugadores dicen que no a las propuestas de entendimiento, una vez que ves que la Liga acuerda el descenso a la tercera división, una vez que lo ves todo perdido, bueno, pues acabas diciendo eso que muchas veces se dice en circunstancias parecidas, bueno, que quizás lo peor acaba siendo lo mejor, ¿no? Y lo peor es lo que al final favoreció, yo creo, el éxito de la suspensión de pagos. Quizás si esa suspensión de pagos se hubiera hecho en segunda división, ¿verdad?, las circunstancias hubieran sido mucho más complicadas y mucho más difíciles. Pero bueno, ciertamente recuerdo la noche del 1 de agosto del 2003 como una noche aciaga, y en la que recuerdo prácticamente todos los pasos que di a lo largo de aquella noche hasta el amanecer siguiente. Pero ahora uno lo ve como efectivamente como que algo que ocurrió y que afortunadamente, siendo tan desgraciadamente malo como fue, sirvió para que el equipo recuperara pues eso, todo el orgullo, todo el valor y toda la garra que llevaba acumulado dentro. Exacto. ¿Te gustaría ser presidente honorario de Real Oviedo? Vamos a ver, a nadie le amarga un dulce. Lo que no creo yo es que yo tenga realmente las condiciones ni que los méritos suficientes para todo honor.
hay que tener en cuenta que yo sepa, no sé si tiene el Real Oviedo algún presidente de honor, pero no me parece que yo sea el que más méritos pueda acumular para recibir ese honor, con lo cual, si hay que elegir presidentes de honor en el Oviedo, seguramente que hay personas que reúnen bastantes más méritos que yo mismo. Qué humilde te ves, Manuel Lafuente, la verdad. La verdad que sí. No es humildad, es una realidad, ¿no? Si analizamos un poco la historia del Oviedo, seguramente que habrá personas y personajes con bastante más méritos que yo para ser presidente. Pero repito, a nadie le amarga un dulce. Claro que me encantaría que me hicieran el presidente de honor. Pero repito, no creo merecerlo. Y por último, la última pregunta por parte de nuestros tertulianos es si has conocido a Arturo Elías en persona. Bueno, sí, recordar que yo fui elegido por la Paro Oviedista del Año en el 2016. Cierto. Y por tanto la entrega del trofeo Herrera lo hizo efectivo personalmente Arturo Elías. Por tanto, con él compartí el honor de recibir el trofeo y de charlar con él en más de una ocasión. Recuerdo que las palabras que más repetí en aquel entonces, aparte de felicitarme personalmente, fue aquello de que se sorprendía de lo mucho que me quería la afición. Bueno, pues sí, estuve con él. Ciertamente no estuvimos demasiado tiempo y sí quedamos en que cuando volviera por Oviedo tendríamos que vernos con más tiempo y reunirnos a hablar del Oviedo con tiempo suficiente. Sí. Y voy a concluir con la siguiente pregunta. ¿Qué opinión tienes entonces de Arturo Elías y de Carso? Vamos a ver, yo creo que la que tenemos prácticamente todos los aficionados, es decir, en un momento en el que el Oviedo parecía haber vuelto a la peor de las situaciones posibles, después de repetir un descenso lamentable a la tercera división, después de ver cómo se dilapidaban millones de euros que se fueron ingresando sucesivamente en las arcas del club, y después de ver cómo el club volvía a necesitar imperiosamente una ampliación de capital mínima que, no se nos olvide, cubrió única y exclusivamente la afición, que el Grupo Carso haya llegado a inyectarle el dinero suficiente para poder vivir ya con desahogo un poco el resurgir del club. Yo creo que todo el mundo estamos encantados de que lo haya hecho, y todo el mundo creo que está enormemente agradecido al Grupo Carso su inversión, y no solamente su inversión en aquel momento, sino que a pesar de que estas 2 temporadas no han sido como lo brillantes que todos quisiéramos, y que estoy seguro que el Grupo Carso tampoco, sigue el Grupo Carso incidiendo e insistiendo en hacer fuerte la sociedad deportiva y el equipo, y que yo creo que se han integrado además muy bien en este sentido del equipo del orgullo, valor y garra que el Real Oviedo atesora. Sí, eso es verdad, que se han incorporado muy bien a esa comunión que tiene la afición con el equipo, sobre todo, y que se sienten uno más, que es al fin y al cabo lo importante para invertir en un proyecto tan grande y para intentar, como decía Arturo Elías, llevarnos a incluso competiciones europeas en un futuro medio o largo. Ya voy a poner largo plazo porque no me voy a mojar yo por Arturo. Bueno, lo de los plazos efectivamente dependen de 1000 circunstancias, pero sí es cierto que el Grupo Carso lo que pretende es incorporar al club lo más pronto posible a la primera división, y dentro de ella hacer los refuerzos y esfuerzos económicos necesarios para que pueda participar en competiciones europeas. Yo estoy convencido de que no habrá que esperar a un largo plazo. Yo creo que, si no en el corto, en el medio plazo, el Real Oviedo estará compitiendo entre los mejores del fútbol europeo. Y por último, Manuel, pues como ya han terminado las preguntas por parte de nuestros tertulianos y por parte mías, pues obviamente hemos recogido preguntas en Twitter que, por ejemplo, Pedro Centeno, que lo conocerás seguramente muchísimo, ¿no me equivoco? No, en absoluto. Fue uno de los colaboradores más fieles del agosto del 2003 y de las personas que junto a Luis Manuel más trabajaron y más se esforzaron por conseguir que el Oviedo saliera adelante en aquella época. Pues, por ejemplo, Pedro Centeno nos dice que a Manuel Lafuente sí que lo va a escuchar. Pues gracias, Pedro, por escucharnos alguna que otra vez, aparte de cuando vienes tú de invitado especial. También Jorge nos dice que invitado más que top, muy grande.
También Rubén González nos dice que al señor Lafuente solo darle las gracias, un crack absoluto. En fin, muchas muestras de cariño hacia ti. No te sorprenderá, obviamente, porque seguramente que te dan la turra dándote las gracias y las gracias y otra vez las gracias, ¿no? Sí, es curioso como además después de, ya hay que pensar que son 12 los años que yo estoy fuera del club en lo que a la dirección deportiva y dirección económica se refiere y en lo que a la presidencia se refiere, y sin embargo siguen demostrándome y recibiendo muestras de cariño pues de muchos aficionados en particular y de numerosas peñas en general. Son muchas las peñas que efectivamente tratan en sus celebraciones, en cierto modo, de agasajarme y de hacerme ver que siguen acordándose con cariño de todo lo que hicimos en aquella época. Que al fin y al cabo, yo insisto en repetir que fue la afición la que me llevó a mí y no yo la que llevé a la afición. Y ahora empezamos ya con las preguntas de los seguidores. Hasta entonces solo eran gracias, bueno, aunque hay algún otro que gracias por ahí. Miquel te pregunta, querido Manuel Lafuente, que si, o sea, que qué crees que le hace falta a este Real Oviedo. Entre paréntesis nos dice que a cualquier nivel, cosa bastante genérica y bastante difícil de decir en pocas palabras. Un abrazo, Manuel, y gracias. Un abrazo a todos y gracias a vosotros. Hombre, vamos a ver, yo creo que lo que le falta al club, yo estoy seguro de que el Grupo Carso, que lo tiene bien estudiado y lo tiene bien sabido, lo va a valorar. Yo creo que lo que necesita el Real Oviedo en general es un poco de paciencia, ser conscientes de dónde estuvimos, ser conscientes de que efectivamente hay una ansia importante por volver a la Liga de Fútbol Profesional, pero que no es tan fácil el acertar y en ocasiones hay decisiones que no se corresponden con lo necesario y hay actuaciones en las que se producen situaciones que deberían de evitarse, ¿no? Y yo creo que no digo nada raro si comentamos pues eso, el hecho de que Egea en un momento se haya ido, la desgraciada actuación de algún jugador recientemente, es decir, situaciones que en un club que aspira a llegar a lo máximo de la Liga de Fútbol Profesional no deberían de darse y habría que evitarlas. Con carácter general, yo es lo que diría que convendría evitar ese tipo de situaciones, anticiparse a ellas y tratar de evitarlas. Así es. José Luis te pregunta que cómo fue que el Celso recuperó las acciones de Real Oviedo. ¿Se las dio a usted a título, o sea, se las dio a usted con esa condición o firmó un papel en blanco? No, vamos a ver. El tema del Celso habría que preguntárselo al juez, que es el que determinó la devolución de los papeles a Celso González, en una decisión que, bueno, quienes estuvimos en el juicio y terceras personas que fueron allí, digamos, observadores del tema, cosas vieron que no creyeron, ¿no? Es decir, en un momento determinado el juez hizo valer o dar valor a un documento que era una fotocopia rota, lo cual carecía de sentido. Se dio valor a una documentación que no tenía tampoco ningún sentido ni ninguna razón de ser. Es decir, yo estoy convencido de que si en lugar de estar en aquel momento hablando de Celso González y Real Oviedo, estuviéramos hablando, pues no lo sé, pero de una entidad de un volumen determinado del Banco Popular, por decir algo, aquellos papeles nadie los hubiera dado por válidos para devolver las acciones o hacer valer los derechos de Celso sobre aquellas acciones, en ningún caso. Alejandro Díez nos pregunta también sobre Celso, ¿qué opinión tienes de uno de los máximos accionistas del club? Bueno, pues mira, yo no me quedo otro remedio más que reconocer que fue el principal culpable de la creada, porque fue primero el principal culpable de que en el 2002 el Oviedo estuviera en la situación económica en la que estaba, y dos, que fue el principal culpable de que en el del 2007-2008, durante el tiempo en el que él recuperó las acciones, no hubo más que recordar, o no hay más que recordar la evolución del club en esos tiempos, ¿no? En los que volvió a estar en manos de Celso González, para darse cuenta que efectivamente, si alguna desgracia tuvo el Real Oviedo en los últimos tiempos, fue la presencia de Celso González como titular y propietario del mismo, y como autor de decisiones que desde luego no venían
no venían a cuento y él equivocó los planteamientos al pensar que una sociedad deportiva era exactamente igual que una sociedad anónima normal, y en eso se equivocó de pleno. También nos pregunta Alejandro Díez 3 preguntas más. Empezamos con la primera, obviamente. Si volvieses a 2002, Manuel, ¿quién no te gustaría que te volviera a acompañar en aquella aventura? No, vamos a ver, de todos los que me acompañaron en aquella aventura no prescindo de nadie. Es decir, si he tenido alguna sensación de abandono posterior como consecuencia de lo que ocurrió, pero cuando yo conté con ellos para trabajar, conté con ellos en el convencimiento de que iban a aportar cosas, y además en el convencimiento de que las aportaran, ¿no? Otra cosa es, pues no lo sé, a lo mejor yo pienso ahora, si José Ángel García, que fue miembro del Consejo de Administración conmigo, después fue el que firmó la reclamación de las acciones con Celso González, pues a lo mejor debería de haber prescindido de él. Pero claro, esta es una decisión a posteriori y que nada que tiene que ver con la decisión inicial, ¿no? Yo pienso que todos los que estuvieron conmigo en aquel momento lo hicieron de buena fe, colaboraron de buena fe a que el Oviedo saliera adelante, y todos estaban convencidos de que habría que pelear y luchar por todo ello. Yo no prescindiría en el 2002, repito, en el 2002, de ninguno de los que estuvieron a mi lado. También nos pregunta Alejandro Díez que si ves en el actual organigrama del Real Oviedo excesivo celo y poder por parte de alguno. Vamos a ver, eso es muy difícil de valorar. Sí, la verdad que sí, que es muy difícil. Porque efectivamente no se nos puede olvidar que hay una bicefalia ahí que Carso supongo que valorará en gran medida en lo que significa, pero claro, que haya un presidente del Consejo de Administración que además está tutelado por un representante del Grupo Carso en su momento, y que realmente es difícil de evaluar quién es el que tiene la última decisión, aunque supongo yo que el Grupo Carso evidentemente, hace ahí que haya personas que seguramente en algún momento exceden de su capacidad, o incluso en otro se mantienen al margen de decisiones en las que tenían que participar. Pero repito, eso es difícil de valorar no estando dentro de lo que es el organigrama del club. Y por último nos pregunta Alejandro Díez, aunque voy a ampliar un poco su pregunta ya que es un poco escueta, que si Joaquín del Olmo consideras que debería irse del Real Oviedo. No soy yo quien para decidir si Joaquín del Olmo debe de irse o quedarse. Eso es el Grupo Carso el que tiene que evaluar en qué medida Joaquín del Olmo está haciendo una buena labor o no en el club. Yo creo que cuando el Grupo Carso decidió que Joaquín del Olmo estuviera en el Oviedo siguiendo y vigilando todas las actuaciones, incluso tomando las decisiones trascendentales, es porque creyeron en él, y si al cabo de 2 años siguen creyendo en él es porque ven que efectivamente su labor es fructífera. Y si en un momento determinado no lo creyeran, yo estoy convencido de que el Grupo Carso tomará las medidas oportunas. Por tanto, yo he de creer primero en el Grupo Carso, y en segundo lugar que las decisiones que adopta el Grupo Carso son las más adecuadas y las más acertadas para el bienestar y el futuro de Oviedo. Así es, como cuando en su día tomaron la decisión de rescindir el contrato a Carmelo del Pozo, por ejemplo, pues obviamente si ven que alguien lo hace mal, pues obviamente le rescindirán el contrato a él, o simplemente hablarán con él y dice, bueno, pues yo consideramos que debes marcharte. Bueno, en fin, yo creo que hay que confiar en Carso en ese aspecto. Sí, bueno, aquí lo único que se puede cuestionar es en qué medida las decisiones que pueda adoptar el Grupo Carso desde México no están lo suficientemente bien fundadas, pero claro, eso es un aspecto que tenemos que reconocer y que tenemos que reconocer todos. Es decir, no es lo mismo que el propietario del club esté involucrado en la vida de la ciudad y que esté viviendo las 24 horas del día la situación del Oviedo, a que la vivan desde una distancia. Pero de cualquier manera no se nos olvide que quien vivió intensamente las 24 horas del día por la cercanía y por la proximidad de la ciudad y del club fue quien destruyó prácticamente todo lo bueno que había dentro del club. Luego, por tanto, tampoco debemos de creer que la cercanía es una razón suficiente y necesaria para que las cosas del equipo
vayan y funcionen correctamente. Así es. Y bueno, Manuel, ya ha terminado la entrevista, que fue bastante densa. Yo siento la cantidad de preguntas que te hemos hecho, pero obviamente al tenerte aquí había algunas preguntas que eran obligatorias, sobre todo del 2003 y sobre todo qué opinabas de algunas cosas de la actual plantilla de Real Oviedo, de la actual situación de Real Oviedo y del organigrama de Real Oviedo. Así que, en primer lugar, perdona si fue muy densa, y en segundo lugar, gracias por hacer esta entrevista. Lo que queráis, a vuestra disposición, y desde luego no hay nada que perdonar, al contrario, encantado de colaborar en la medida de lo posible con vuestra emisora. Vale, perfecto, pues muchas gracias, y vamos a empezar ya con la tertulia sobre el Real Oviedo de esta temporada que ya se ha acabado. Y nada más que presentar a nuestros tertulianos. ¿Qué tal? Muy buenas, Manu Gutiérrez. Hola, muy buenas. Bueno, en primer lugar, encantado de escuchar y compartir tertulia con Manuel Lafuente, que creo que es una de las personas por las cuales hoy estamos aquí hablando de la actualidad de nuestro club y hablando de lo bueno, de lo malo y dejando atrás, no sin olvidarlo, una de las páginas más negras sin duda de nuestra historia. También tenemos con nosotros hoy a Miguel López. ¿Qué tal? Muy buenas, Miguel. Bueno, buenas a todos. Bueno, en primer lugar, gracias al invitado por venir. Oye, siempre es un placer hablar con alguien, yo creo que tan trascendental para la historia reciente y no tan reciente del club. Yo creo que sin él, yo creo que coincidiremos todos en que no existiría el club a día de hoy. Bueno, aunque sí es cierto, claro, que todos aportamos o aportaron su granito de arena, pues bueno, él fue el que puso el que dio la cara y el que se subió el que asumió más responsabilidad. Sí que quería hacer una pregunta, es una pregunta al invitado, es ¿cómo se levanta? Es un tema un poco, entiendo, complicado, obviamente. ¿Cómo se levanta un club después de que fallezca un jugador de la plantilla? Eso, efectivamente, eso fue posiblemente el momento más duro de todos los que vivimos, ¿no? Sí. Aquella mañana que yo pasé en el tanatorio en Mieres, yo la recuerdo como una de las más tristes de mi vida, una de las más complicadas, una de las más difíciles, y luego vivir con aquello fue muy difícil, fue un recuerdo permanente, fue un estar constantemente recordando aquello. Sí. Pero luego pues conocí a Blanca y a Balta y yo creo que el sentimiento de cariño que me mostraron ellos, más el que yo creo que les mostré a ellos y hacia el recuerdo de Armando, yo creo que fue una ayuda importante también para superar los momentos más complicados de aquella historia. Sí, entiendo que bueno, ya para todos evidentemente todos los aficionados es complicado, pero claro, los que lo conocíais de cerca, pues tiene que ser más duro, evidentemente. Sí, muy duro fue, sí, señor. Sí, debe ser una situación, la verdad, que bastante complicada. Sí. Pero bueno, vamos a lo que nos acontece en este programa, que va a ser un poco el resumen con nuestros dos queridos tertulianos, Miguel, Manu, y obviamente con nuestro querido invitado estrella, Manuel Lafuente, que de estrella eso se queda poco. Así que os voy a pedir, queridos tertulianos, un pequeño titular de lo que ha sido esta temporada, que va a ser difícil encontrar un titular para esta temporada de altibajos, aunque bueno, a mí ya se me está ocurriendo uno para decirlo. Así que os voy a dejar a vosotros, así que Manu, ¿cuál sería tu titular? Bueno, yo creo que como titular a la pasada temporada diría que se acabó la broma, ¿no? Creo que llegamos a un punto en el que volvemos a caer en el mismo charco y toca encarar una tercera temporada que, bueno, para los que digan que la permanencia era el objetivo, creo que ya es suficiente 3 temporadas para asentar a un equipo en la categoría. Hay que luchar de acorde a la entidad y hay que buscar un nuevo reto, una nueva meta que tiene que ser el ascenso. Creo que nos han hecho las cosas bien, evidentemente si no se ha cumplido el objetivo es lo que toca, se ha llegado a un acuerdo con el entrenador y sin más. Ahí toca pasar página, hacer las modificaciones en la plantilla necesarias para lograr un nuevo objetivo y creo que se harán, espero y tengo la confianza en ello.
Yo también creo que va a haber una pequeña revolución dentro del vestuario respecto a bajas y respecto a altas, aunque no nos volvamos locos, que hacer un equipo de cero no suele tener buenos resultados. Y Miguel, ¿cuál sería tu titular para esta temporada? Bueno, yo iré un poco por la misma línea. Sería algo así como: el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Sí, se repiten los errores del año pasado, se llega al final de la temporada y se empieza a fallar. Pues bueno, no sé, todo lo que se está comentando otra vez alrededor del vestuario del club significa que no se han cerrado las cosas seguramente como se tendrían que haber cerrado, o como se tendrían que haber cerrado. Sí que el tercer año, bueno, ascender al final no deja de ser, sí que es lo que hay que intentar, no dejan de ser ciertos detalles, pero creo que lo mínimo, ya que se tenía que haber exigido este año, y que de hecho se exigió a tenor de las consecuencias de la marcha de hierro y de la posible remodelación de la plantilla, era el playoff. Y el año que viene no puede ser otro objetivo, no puede haber otro objetivo que no sea meterse en el playoff. Creo que está claro. Hacer una pequeña remodelación, no perder la cabeza tampoco, como bien decir, porque traer 20 tíos y acertar en los 20 es muy complicado. Yo creo que si traes 20 y aciertas en 6 o 7 ya eres un fenómeno. Así es. Hay que el entrenador que venga, que parece que va a ser Anquela, y el director deportivo y la dirección deportiva tienen que tomarse las cosas con calma, cierta calma, y mirar muchos pros y muchas contras, porque entiendo que la configuración de la plantilla este año creo que va a ser especialmente complicada. Sí que tiene pinta de que va a ser complicada. Y Manuel Lafuente, querido Manuel Lafuente, permíteme el atrevimiento de decirte que si te atreves a dar un titular de lo que fue esta temporada. Sí, hombre, yo creo que el titular, el que todos tenemos en la cabeza, y lo digamos o no lo digamos, pensamos en él, es un poco de decepción, ¿no? Una decepción porque todos estábamos convencidos de que en un momento determinado se podía llegar a plantear el playoff de ascenso. Lo que ocurre es que esto como todo, ¿no? Yo desde mi punto de vista personal, y desde quien vivió lo que vivió en el 2002 con una plantilla que estaba hecha en aquel momento para ascender, y que en ningún momento se nos pasó por la imaginación el descenso. Sí es cierto que se dan algunas circunstancias diferentes actuales, pero es lo mismo. Una vez que alcanzamos la vuelta a la Liga de Fútbol Profesional, en mi cabeza lo único que bulle es el no repetir el descenso, porque hay que darse cuenta que ascender es muy difícil, pero descender es facilísimo. Sí. Pierdes 3 partidos y no te das cuenta, estás metido en el pote y de ahí no sales, ¿no? Sí, y no es un problema de que la plantilla sea mejor o sea peor, sino sencillamente de que las circunstancias te hacen incapaz, y de esa incapacidad sale después pues circunstancias como no vamos a olvidar el Elche, el Mallorca, el Zaragoza, pero que estuvo tonteando con el descenso también. Quiero decir que es difícil. Entonces, yo diría que esta temporada pasada, para mí, esto no es una relación personal, ha sido de empate. Y ha sido de empate como son todos los empates. Un empate es bueno si vas perdiendo y al final empatas, y es malo si vas ganando y al final empatas, ¿no? Sí. Y en este caso yo creo que es que empezamos muy bien, entre comillas. Empezamos, si queréis, regular, pero luego tuvimos una fase buena, y fue solo al final cuando se produjo la situación esta fatal de no entrar en la liguilla. Si hubiéramos estado en los puestos de abajo durante la temporada y al final hubiéramos alcanzado el 8º puesto, nos estaríamos dando todos golpes de satisfacción diciendo que la temporada había sido buena. Más como fue justo al revés, pues lo dicho, un empate que como el empate íbamos ganando, nos parece poco. Sí, tal cual lo has dicho, Manuel, la verdad que mejor no se puede decir. Para mí, dime, Miguel, ¿qué tenías? ¿Una pregunta o una duda? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí es cierto, lo primero siempre me tomáis a broma, siempre digo que hay que sumar 50 puntos. Eso es. Y por mucho que sí, que el objetivo es el playoff y todo lo que tú quieras, pues lo primero es sumar 50 y a partir de ahí... A soñar. Todo lo que llegue, pues sí. Hombre, no vas a llegar y decir, oye, el objetivo es salvarse, pero lo primero siempre es salvarse. Claro, siempre sí, así es. Y bueno, yo me voy a atrever a dar un titular, y lo titularía esta temporada como un déjà vu de la temporada pasada.
¿Por qué? Porque hicimos exactamente lo mismo, aunque con un entrenador toda la temporada esta. Estuvimos en playoff, rozando el playoff, estando el playoff casi toda la temporada, hasta que al final, los 2 últimos meses, alguien dijo la palabra final y a partir de ahí hicimos 6, 7, 8 puntos, puede ser, en 10 partidos, lo cual es bastante desagradable a la vista, diría yo, para un equipo que quiere meterse en playoff. Lo mismo pasó el año pasado, pero con Generelo. Y en esta tertulia, en este programa lo estamos comentando, que Hierro igualó a Egea, sí, pero lo peor de todo es que Hierro casi iguala a Generelo, que es lo peor de todo, de la sensación que te da del fatal final de liga que hicimos. Entonces eso sería un déjà vu de la temporada pasada. Empezamos muy bien, hubo una racha ahí de partidos sin perder, que creo que fueron 13 partidos o algo así, que no conocimos la derrota, y a partir de ahí pues los 2 últimos meses en caída libre. Entonces para mí sería eso la temporada. Y para nuestros seguidores lanzamos una encuesta en la que os preguntamos que cuál había sido la nota de Real Oviedo esta temporada, en la cual ha ganado la opción que ponía regular con un 62%, después seguida de mala temporada con un 23%, seguida de un 15% con una buena temporada y el escandaloso 0% de muy buena temporada, que es bastante significativo. También respecto a las opiniones que nos habéis dejado, queridos oyentes, nos dice por aquí Javier Neira que no tenemos aún estructura de club de primera. Javier es una persona que efectivamente quiere mucho al club y está totalmente volcado en reestructurar todo el club y es muy dado a pedirle al Grupo Carso que se involucre más y efectivamente tiene toda la razón posiblemente en que hay que ir generando estructura, pero hay que partir de la idea de dónde venimos, ¿no? Y estas cosas no se hacen de repente y desde luego de repente no se acierta haciéndolo desde donde lo están haciendo. Para muestra el botón que intenté poner antes de una plantilla, si aciertas, si de 20 aciertas 7. Él es muy bueno, sí. Yo creo que ya es mucho. Pero no solamente es que no nos podemos olvidar que no somos una plantilla solamente, es que hay todo un colectivo de jugadores y de equipos que hay que tratar de mejorar muchísimo en todo el trabajo de las categorías inferiores. Yo es que a mí lo que si yo quiero reprochar algo, que no es mi intención, pero si ha lugar a algún reproche, es no haber tenido la posibilidad de usar jugadores de tercera división en el primer equipo. Yo creo que en tercera división hay que dotarle de jugadores que en un momento determinado puedan dar el salto. Eso es. Llevamos 2 años en los que prácticamente eso no se ha conseguido. Salvando un poco el tema de Diego y lo demás, me parece que no ha sido lo suficientemente eficaz el trabajo hecho en las categorías inferiores. Yo creo que ese es creo que es lo que más falla, ¿no? O sea, quiero decir, el tema de aquello que nos prometieron de estudianizar la plantilla y el tema de la cantera. La cantera creo que este año ha empeorado los resultados con respecto al pasado, si no me equivoco, y no es buena señal. Y bueno, o sea, no, tampoco el tema es ser mejor que nadie ni ganar categorías, sino el tema es sacar jugadores, pero si ni ganas categorías ni sacas jugadores, pues ya es para plantearse cosas. Sí. O así al menos lo veo yo. Y sí, la plantilla sí es cierto que este año pues ha fichado gente asturiana, se ha fichado a Michu, se ha fichado a Jón. No sé si me dejó alguien, creo que no me dejó a nadie. No, yo creo que tampoco. Ya, pero no puede ser el objetivo tampoco, el fichar jugadores que sean asturianos. Yo creo que lo que hay que hacer es crear, como en su momento se creó, cantera, una serie de jugadores que pudieron salir de la cantera, es decir, que estuvieron en el Oviedo de estas categorías inferiores y llegaron al primer equipo. Yo creo que ese es el objetivo. Sí, pero quiero decir, por poner un ejemplo, que sí es cierto que algo se ha podido avanzar en ese sentido. Y ahora, pues, creo que no sé qué iba a decir de eso, de la cantera. Bueno, que se ha asturianizado el 11 inicial, sí, pero si eso se consigue fichando, pero dime, Miguel.
no tiene, o sea, no, el tema a lo mejor tampoco tiene por qué ser, claro, tampoco tiene por qué ser asturianizar, pero a lo mejor sí que trae gente que sepa a lo mejor, que a lo mejor acabe sabiendo lo que significa el club, ¿sabes lo que te quiero decir? A lo mejor Sí, que se puede identificar Se con los involucre. valores, sí. eso es. Aunque te lo traigas de yo que sé, que sí, tío, no sé dónde palve un año y tal, y que tengan perspectiva, claro, traerte a alguien que sepas que va a funcionar, ¿no? Porque últimamente todo lo que se ha traído de fuera han sido petardos. Todo lo que se ha traído para el B de fuera han sido la mayoría unos petardos bastante importantes. Pero vamos, yo creo que la idea es esa, no tiene por qué asturianizar, supongo que nos referimos eso, a hacer un proyecto quizá de jugadores involucrados sentimentalmente. Hombre, yo creo que uno de los ejemplos que se ha dado esta temporada en la plantilla es el de Cristian. Cristian se ha involucrado bastante en lo que es el club y para haber sido del Racing, que no somos precisamente amigos, pues se ha sentido bastante identificado con la afición y con lo que representa el club. Sí, yo creo que el modelo será traer gente como, sí, quizá como Cristian o como Carlos o como tener algún David Fernández, creo que son quizá formas de entender el club que yo creo que es la idea final, ¿no? Sí, sí. Siempre hay que tener en la plantilla algún tío que sienta los colores, pero bueno, el resto yo creo que con que sean profesionales, corran y al menos sepan lo que significa el club, pues creo que será un muy buen trabajo en ese sentido. Sí, y respecto a lo que hablabais de la cantera, la pregunta es que básicamente no es una pregunta. ¿No llegan jugadores del filial al primer equipo porque no hay nivel de esos jugadores o porque no se les da oportunidades? ¿Qué creéis? Pues, supongo que será un término medio. Exactamente, depende mucho de la confianza que tenga el entrenador en la cantera, los informes que maneje él y luego depende de la motivación de los chicos. Si ven que no tienen oportunidades, es muchas veces lógico que los resultados no les acompañen tampoco. Lo que sí quiero decir es que se promete una plantilla corta, 18 efectivos con filial y tal, y al final se una plantilla de 25 efectivos y el filial juega en Espral 8 minutos. Al final, o sea, es que no puede. Y tardó en entrar y porque se trajo a Berjón en diciembre y Michu, bueno, se lesionó y tal y cual, pero bueno, y Esteban tampoco jugó y al final, claro, un chaval entiende, a lo mejor acaba entendiendo que en el Oviedo no va a llegar al primer equipo ni va a tener oportunidades. Creo que ese es un gran problema en la cantera. Sí, la verdad. También hay dos opiniones más en este tweet en el que recogemos vuestras queridas opiniones, seguidores. Por ejemplo, Planeta Cachopo nos dice, obviamente acerca del cachopo, como no, que lo que necesita el equipo es hacer una buena cachopada de unión y armonía, a lo que comenta Nacho, sí, como la de Cristian Fernández y Miguel Linares. Además que los conozco tanto a la mayoría de los de Planeta Cachopo como a Nacho, un saludo para todos ellos. Y creo que va a venir ahora una de las de Planeta Cachopo para darnos la turra. No, la de Planeta Cachopo viene en la siguiente tertulia, que no llegó a tiempo a esta, así que se unirá la siguiente tertulia. Y por último, Mikel nos dice que lo mejor de la temporada es que el ovidismo tiene un youtuber profesional. Tranquilo, Mikel, ya te buscaremos un curro aquí en Radio Ro. Por si acaso no quedaba claro. Que haga como si colaboraciones contigo jugando al FIFA. Sí. Una cola o que lo que, ¿no? Venga, va. Y nada, por último, para terminar este programa que ya va a durar 1 hora, pues no sé, la verdad no sé si pediros. Bueno, sí, a Manu, por ejemplo, se lo puedo pedir porque no estuvo en el programa y a Miguel creo que también. Os voy a pedir 5 jugadores con los que os quedaríais para formar el equipo el año que viene. Sí, pero fijos. Fijos. Yo la lista la tengo que dar la semana que viene, ¿eh? O dentro de 2 semanas. Dentro de 2 semanas, en el directo en el Rocket, sí. Pero tranquilo. Pues digo 5, entonces. Bueno, yo quedarme de 5, pues, por ejemplo, diría... en la plantilla general dices, ¿no? Sí, claro, sí. En la de ahora. En la de esta temporada, Bueno, vaya. yo creo que gente como Michu, como Saúl Berjón, por calidad, por cómo sienten los colores, es indudable tenerlos en el equipo. Luego también Diegui, lo que ha dado durante la temporada me parece bastante dentro de sus minutos
Y, por ejemplo, dos más, yo me quedaría con Susaeta. De hecho, creo que se va a quedar, porque Anquela es sí, muy bien de él, y no se puede prescindir de un jugador que lleva 2 años consecutivos en segunda, y esos 2 años ha sido el máximo asistente de la categoría. Luego, por último, me quedaría también si pudiera, con Costas, pero Costas es muy difícil que se quede, y Toché, porque no como el delantero de referencia del Oviedo, del que tanto, porque por su físico, por su edad, ya no es un delantero del que tenga que tirar del carro como ha estado haciendo durante toda la temporada, pero creo que sí que es bueno contar con un delantero con tanta experiencia en la categoría como la tiene él. Y Miguel, tus 5 jugadores con los que te quedarías, ¿cuáles serían? Estaba pensando si fijo me cuesta, que al final me acabaría quedando con 10 o 12, que yo no soy muy de revoluciones. A ver, 5 fijos. Juan Carlos, creo que para mi gusto, me ha sorprendido gratamente, y para mí ha sido creo que junto con Toché, el mejor jugador del Oviedo en toda la temporada. Me quedo con Diego, evidentemente, está en casa, proyección, y creo que es lo mejor de la categoría. Manicho y a Berjón, aunque bueno, Berjón llegó como llegó físicamente y tal, pues me costó entrar, y creo que tiene calidad, y con una buena pretemporada va a ser importantísimo. Michu creo que más de lo mismo, quizás no va a llegar al máximo nivel, pero creo que para estar en el vestuario y resolver algún partido y tal, le va a dar sin ningún problema. ¿Y qué otro me quedaría? Pues Toché, fijo, porque para mí ha sido el mejor del año, y aunque haya que traer otro que le haga la competencia y con el que pueda rotar, pues 16, 17 goles por temporada no los mete todo el mundo. Así que creo que sería muy importante quedarse con él. Y tengo dudas en muchos otros, que bueno, ya las diré cuando sea oportuno. Eso es, ya las dirás cuando sea oportuno. Y Manuel, ¿te atreverías a quedarte con 5 jugadores de la actual plantilla para formar el equipo del año que viene? Yo con 5 jugadores son muy pocos para quedarme con ellos. Yo me quedaría con muchos más. Y en ese aspecto me valen todos los que habéis mencionado vosotros, y seguramente que sí hay jugadores. Hombre, si viniera Borja Domínguez, si se quedara, para mí Justo Linares es un hombre que merece por la pelea, por la lucha, y porque creo que siente bastante el tema, con independencia de toda la polémica en la que ella se haya visto envuelto en algún momento. Y a lo mejor pues Cristian seguramente sería un jugador que puede aportar cosas. Pero de cualquier manera, yo es que tengo una idea que cualquier club tiene que quedarse con cualquier jugador de un puesto en el que no sea capaz de encontrar uno mejor. Es sencillo. Si lo que vamos es a deshacer el equipo para traer luego una serie de jugadores de los que no sabemos el rendimiento, pues no. Ahora, yo si todos los jugadores que tengo en la plantilla soy capaz de encontrarles a alguien con garantías de los mejores, pues prescindo de cualquiera. O sea, en ese sentido, ¿para qué vamos a estar? Si yo puedo traer un Aldo a Toché, ¿no? Claro, ese es el tema. Y de ahí parte mi idea, que claro, tú esto de me quedo con este, me quedo con el otro, está muy bien. Sí. Y está bien hacerlo, pero claro, tú no sé qué ejemplo ponerte. A ver, por ejemplo, pues mismamente de Linares. Yo, por ejemplo, no me lo quedaría, pero claro, sabiendo que voy a encontrar que en el mercado hay cosas mejores, pero si por algún motivo veo que no las hay, no lo voy a echar, porque además tiene contrato. Y por ponerte un ejemplo, y lo que sé, y tienes a Rocha con contrato, y a lo mejor yo creo que hay cosas mejores del mercado, pero a lo mejor no aparece, y tienes otros jugadores también. O sea, todo, al final, yo creo que con una pequeña base te tienes que quedar siempre. Sí. Yo creo que unos 10 jugadores, sobre unos 10, 11 jugadores deberías quedarte, y a partir de ahí ir construyendo el equipo. Sí, así es. Y traer yo que sé, 8 o 9 tíos, o 10, y acertar en 5, y si aciertas en 5, pues ya lo hiciste, ya eres un director deportivo cojonudo. Sí. Además, si aciertas en 3, pues 5 jugadores de la tercera división, yo creo que hay que sacarlos sí o sí. O sea que... Una plantilla corta de 20, 21 tíos, y si de esos 10 que traes nuevos, o 8 o 9, pues aciertas 3, pues lo has hecho bien.
Si aciertas 5 eres un fenómeno y si aciertas 1, pues no lo hiciste bien, pero tienes una base que te funcionó el año pasado. Además, con el entrenador que se tiene pensado traer, con que tengas a 15, 20 igual es mucho, pero 15 jugadores identificados con el entrenador, comprometidos de verdad, se pueden hacer grandes cosas en la temporada que viene. Sí, porque lo vamos a decir, porque Anquela en el Huesca tenía un jugador referencia que era Samu Said. Por ejemplo, ese jugador referencia en el Real Oviedo podría ser posiblemente Néstor Susaeta, que es lo más parecido que tenemos aquí, pero obviamente para mí me parece mejor Samu Said. No sé qué opináis vosotros. Pues juegan en posiciones distintas, un poco puede de recuperación, yo creo. Yo pensaría en Michu, por ejemplo. Un Michu media punta podría ser perfectamente la referencia del Oviedo. Un Michu, evidentemente, con una pretemporada, una buena preparación física, que puede tirar bastante bien. Creo que yo creo que no le llega al físico, pero bueno, eso yo lo veo más de delantero centro también. Si necesitas fichar otro delantero, tenerlo ahí el día noche. Claro, puede ser una buena opción meter a Michu de delantero centro. Pero bueno, en fin, ya se nos está acabando el tiempo, ya hemos llegado casi a la hora del programa y nos va a pisar Larry ya con su diario de un Metalhead y nos está escuchando desde Radio Ujo. Así que nada más que despediros, queridos tertulianos, pero solo despediros de forma verbal, no quiero despediros de aquí de Radio Rock, que os quiero la próxima temporada. Bueno, a ti, Miguel, hay que negociar el contrato, ¿cierto? Eso es verdad. Negociar las cláusulas. Eso es verdad. Hay que negociar la cláusula de rescisión. Así que, Manu, un placer haberte tenido aquí en Radio Rock una semana más. Como siempre, encantado de estar con todos vosotros. Miguel, tenemos que revisar la cláusula, pero hasta entonces un placer tenerte aquí. Yo, por si acaso, me voy a despedir, como siempre. Un poco más largo, a ver, esta vez. Bueno, en primer lugar, nada, las gracias al invitado. Y una cosa que quería decir, yo en el 2003 jugaba en el Covadonga en la cantera. Y bueno, por mi parte agradecerle las facilidades que nos dio con el requesón y todo eso. Que, bueno, siempre se agradece que el Oviedo mire para los demás equipos de fútbol de la ciudad. Y eso yo creo que es algo que agradecer. Y creo que recordar que hasta estuvo en la cena de fin de temporada, si no me equivoco. No lo recuerdo. Sí, fui muy amigo del presidente en aquella época y de Beltrán, efectivamente. Y si tuve relaciones con vosotros, lo que no sé exactamente, si no recuerdo haber estado en la... Pero igual estuve, porque además el Covadonga es un equipo de mi barrio, que yo vivía por allí en mi época de soltero, yo era del barrio, y conocía bien toda aquella zona y conocía bien a aquella gente, y es posible que haya estado. Sí. Yo pienso que sí, pero bueno, la verdad que sí. Y nada, Carlos, pues lo dicho, que nada, gracias a todos por la oportunidad esta tan divertida, lo pasó muy bien. Y bueno, y nada, gracias a todos que nos habéis escuchado, sobre todo a mí por decir las tonterías que digo. Y leer tiene más mérito todavía. Sí. Lo de leer es complicado. Lo de leer es muy complicado cuando se cruza el cable lo que sale por mis dedos Sí, pues que se imaginen ahora que vas a llevar otra cosa en Radio Rock, que no sea el hecho de hablar. No adelantes acontecimientos. No, tranquilo, todo a su debido momento. ¿Y te quieres despedir de alguien más? ¿Algún saludo especial para alguien o algo? Pues no sé, esta vez no es una temporada, creo que nos lo vamos a ahorrar. Bueno, un saludo a Tebas y a su investigación, y a Cristiano Ronaldo también, ¿no? Todos investigados. Y Manuel Lafuente, ¿qué otra cosa que decirte? Que gracias desde el 2003 hasta ahora y lo que te queda por delante por aguantar tantos gracias. En serio, gracias por estar aquí, gracias por todo lo que hiciste y gracias por sacar al club adelante. Nada, hombre, encantado de haber colaborado con vosotros en la medida que haya sido positivo y efectivamente, gracias a todos vosotros por lo que hacéis y ayudáis por la vida del Oviedo. Y nada, queridos oyentes, ya se nos ha acabado el tiempo definitivamente. Os dejamos con Larry y su diario de un Metalhead. Disfrutadlo en Radio Ujo. Y nos vemos la semana que viene en la última tertulia, esto sí, de la temporada, aunque habrá un directo especial. Así que nada más que decir. Nos escuchamos, nos vemos es la siguiente. Cierto. Ahí está el gazapo de la semana. Así que nos escuchamos la siguiente semana. Y nada más que decir que hasta luego y a la Oviedo.